Hola amigos, otro programa más de La Cortina de Humo. Es el último programa del curso 23-24 porque, pues tenemos un ciclo que empieza en septiembre y termina el 1 de julio. En julio y agosto hacemos una selección de las cosas más interesantes que hayan podido pasar durante el curso, digámoslo así, y también sacamos a colación a veces grabaciones nuevas, siempre y cuando se produzcan hechos tan relevantes que sea necesario sacar cosas nuevas. Pero mientras vamos poniendo programas antiguos no muy antiguos. Estamos hablando de programas que se han emitido en este año 2024, pero que por su especial relevancia estamos interesados en repetir. No es que no queramos trabajar en julio y agosto, simplemente yo personalmente no puedo. No sé si habréis oído o hecho algún comentario al respecto, y además de hacer algún comentario al respecto, algunos de mis compañeros también lo han hecho. De hecho, y valga la redundancia, hemos mantenido como hemos podido el programa, tanto Las Aventuras de la Espada como La Cortina de Humo, adelante con muchas dificultades por culpa de mi salud. Tengo un serio problema con la córnea y con la córnea del ojo derecho, para ser exactos, y eso me ha hecho andar muy mal todo el curso. Hemos sacado adelante el programa, ha habido algunos programas verdaderamente intensos y verdaderamente interesantes, y hemos conseguido una buena audiencia, una gran audiencia entre nuestros amigos, los amigos que nos escucháis. Pero el mes de julio lo necesito para reponerme, y el mes de agosto es el mes de las vacaciones para todos, con lo cual hasta final de agosto, primeros de septiembre, voy a estar fuera de servicio. El mes de julio, ya mismo, en estos mismos días, tengo pendiente todo el tema de mi ojo, y luego voy a tener todo el mes de agosto para recuperarme con tranquilidad, porque en un principio es un tema de 15-20 días, pero gracias a Dios vienen las vacaciones y podemos trabajar de otra manera. De todas maneras, no nos vamos a estar vigilantes, y ya digo, si surge algún tema interesante, nos meteremos con él. Y vamos ahora con el programa del día de hoy. La Cortina de Humo es un programa que muchos no saben cómo definir. Yo soy el primero que no sé cómo definir. Yo lo defino como un programa de activismo, de sociedad, de política, de economía, de relaciones humanas, de todo un poco. Es un programa de denuncia, un programa en el cual tratamos de haceros llegar la calle, lo que está sucediendo en la calle, lo que está sucediendo en las casas de nuestros compatriotas, lo que está sucediendo todos los días y a todas horas y en todo momento. Aunque lo centramos en España, en algún momento hemos hablado de otros países, sobre todo hispanoamericanos, pero muy brevemente. Y hoy nos vamos a meter en harina. Nos vamos a meter en harina por ser el último programa en un tema peliagudo. Se llama el problema suicidio. Sí, señores, sí. Mientras nuestros políticos esta semana se han dedicado a decirle a los eslavos que viven en la zona de Lituania, Letonia y Estonia que somos sus aliados, sus grandes aliados, algo que no hemos sido nunca, no, de golpe los queremos muchísimo, los abrazamos, los besamos, y no solo eso, sino que les vamos a defender de los rusos malos. Bueno, pues vale, está muy bien, se puede decir y se puede prometer. Aquí en España es muy fácil para los políticos prometer. Yo os prometo que os vamos a poner un puente. Entonces la gente dice, ¿para qué queremos un puente si no tenemos río? Pues no os preocupéis, porque en las elecciones del próximo año os vamos a prometer que os ponemos un río.
Pues eso es lo que hay. Y yo creo que eso es lo que pasa con la OTAN, con la guerra de Ucrania, con la guerra con Rusia, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí las promesas no valen, valen los hechos, porque los americanos, sobre todo los anglos en general, el mundo woke, que es quien está detrás del globalismo, pues está apretando el acelerador y va a obligar a este gobierno y a toda la cúpula política española a que esté en esa lucha contra Rusia y contra todos aquellos que se enfrentan contra el mundo woke y el mundo globalista. Pero bueno, es lo que tenemos y con eso debemos de lidiar. Pero mientras se prometía eso a los lituanos, letones, estones y demás, en España se repartían los cargos del Consejo General del Poder Judicial. Otra mandarina guapa. Vamos a ver, aquí hay una cosa que se llama Constitución y hay un Tribunal Constitucional que se ha elegido entre los amigos para que no haya problemas. Y les faltaba el Consejo General del Poder Judicial, no ya el tema del Tribunal Constitucional, que está claro que el señor Conde Pumpido pues va a decir amén Jesús a lo que tiene que decir amén Jesús y punto. Pero lo otro se les estaba poniendo revoltoso, no conseguían meterlo en harina y entonces han tenido que liarla y la han liado pues con suma facilidad. Es muy sencillo. Han nombrado un Consejo General del Poder Judicial y han metido a los amigos, las amigas, los amigues y todo eso. Y bueno, pues con ese toro tenemos que lidiar, porque aquí lo importante no es los problemas de usted o mis problemas, sino solucionar la vida a los que tenemos alrededor. Me refiero a los políticos, a los que tienen a su alrededor. Y hacemos un pequeño inciso y ya, ahora que sí, después de ese inciso, nos vamos con toda seguridad a escuchar el programa del día de hoy. Primero os voy a hacer una entradilla y luego ya nos metemos en harina. Y bueno, pues ya os lo han avanzado antes. El programa del día de hoy va de suicidio. La lacra creo que más rápidamente está creciendo dentro del desastre generalizado. Tenemos el problema de los noruegos, del que ya hemos hablado en diversas ocasiones. Esos miles y miles de norte, centro y sudafricanos que están emigrando a España. Chicos jóvenes, en lo que se llama edad militar, que carecen de oficio y beneficio y que vienen aquí llamados por el Dorado que es Europa. Además la frase es muy del tema Kalergi, ¿no? Iros para Europa, que como los europeos no tienen hijos, aquello se va a quedar vacío y es un mundo maravilloso con el cual os vais a quedar vosotros. Y por eso vienen, porque os vais a quedar con todos los bienes, os vais a quedar con todas las riquezas, os vais a quedar con las mujeres, os vais a quedar con todo lo bueno que vosotros queréis y Europa os puede dar. Y mientras en Europa se produce un despoblamiento, primero con el aborto, que ha sido el triunfo más brutal y tremendo del mundo woke y de los globalistas, han conseguido que la población originaria europea disminuya brutalmente y como no es bastante, pues no os preocupéis, vamos a inventar cosas o vamos a potenciar cosas. Y una de las cosas a potenciar se llama suicidio. No sé si lo sabéis, pero el suicidio está dentro de los tres más importantes causas, concretamente la número 2, causas de muerte en las personas en España y que no es por enfermedad. Es decir, las enfermedades es lo que más matan, después están los coches y después de los coches está el suicidio, en general. Y si nos vamos a los jóvenes, y cuando hablamos de los jóvenes, durante el programa entrevistamos a una persona que nos habla de unas determinadas edades, pero hace unos días ha salido la última estadística, que por supuesto es falsa, como todas las estadísticas que nos da el gobierno, pero esta es una estadística
muy alarmante, muy alarmante. Y nos viene a decir que la primera causa de muerte, no por enfermedad, entre los jóvenes, entre la gente de 0 a 30 años, fijaros es amplio el abanico, pues es el suicidio. Y va para arriba. Y he dicho antes que era un poco falsa esta estadística, pues sí, porque en España no está perfectamente definido qué es una muerte por suicidio. Decide el juez que levanta el cadáver, decide de qué es lo que ha pasado allí, asesorado por los técnicos, normalmente por un médico que es el médico asignado a ese juzgado, el forense, y asesorado por la policía, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que quien decide es el juez de guardia que levanta el cadáver. Y bueno, pues las asociaciones, sobre todo las asociaciones de gente que está luchando contra el suicidio, como los que tenemos hoy a la entrevista, y de gente que trabaja en estos temas, gente de los juzgados, gente de la policía, de la Guardia Civil, etcétera, nos dicen que hay suicidios que, bueno, como no están perfectamente claros, pues se asignan a otra cosa. Básicamente los accidentes de trabajo. Se están produciendo gente que misteriosamente se cae, teniendo todas las protecciones, todas las vallas, todos los sistemas de protección, pues se cae de un andamio o de un piso elevado y se mata. O gente que sin motivo aparente pues choca con un vehículo y se produce esa muerte por un accidente de tráfico. Y muchas cosas más. También gente que muere por sobredosis de drogas, que bueno, como no son sobredosis de Valium, que matarse con Valium es muy difícil, pero sí sobredosis de drogas duras que no están nada claros porque son en personas que jamás han consumido drogas, por ejemplo. Entonces, esto es una lacra muy grave, es algo muy importante y a esto hemos llegado pues por aquello de, por ejemplo, una entrevista que se ha hecho a niños de 8, 10, 12 años que dicen que en el colegio les han explicado que el mundo se va a destruir por efecto del cambio climático y que el cambio climático los responsables son ellos. Es decir, hay muchos niños en este país y en otros que creen que el mundo va a desaparecer por culpa del cambio climático que ellos, esos niños, están provocando. E incluso tenemos constancia de que hay algún niño que ha intentado suicidarse por ese motivo. Pero bueno, en vez de que hable yo de todo este tema, mejor es que hable en 2 entrevistas. Primero Jesús Muñoz va a hablar con 2 entrevistados, y Junivel Lancho y Rubén Meloni, que ambos nos van a hablar sobre el suicidio, y luego yo entrevisto a Junivel Lancho. Es una entrevista muy dura porque he querido aprovechar la circunstancia para hablar claramente, y hemos hablado muy claramente. Y bueno, amigos, adelante con el programa del día de hoy. Muy buenas tardes, amigos, de nuevo, y un placer de nuevo estar aquí en Decisión Radio, en la cortina de humo. Hoy tenemos otro programa excepcional, un tema tabú vamos a tratar con una especialista. Es un tema que me ha gustado abordar y además desde aquí agradezco porque tenemos un amigo en común que se llama mi amigo Gorri. Gracias por presentarme a la Asociación Barandilla, al Hospital Lachman, José Manuel Dolader, al que desde aquí le mando un abrazo enorme por la labor que hace. Y vamos a participar y a encogernos en el corazón seguramente con lo que nos va a contar hoy Junivel Lancho, licenciada en Psicología y especialista en Psicología Clínica. Es impulsora del primer teléfono contra el suicidio y se me están poniendo los pelos de punta, y ha escrito un libro, No puedo con tanto dolor. El título ya encoge el alma. Cuenta que cada 40 segundos muere una persona por suicidio en el mundo. Cada 40 segundos. En España es la primera causa de muerte no natural y la segunda en jóvenes y, atención, entre 15 y 29 años. Es una cifra que asusta y es una lacra
al que ningún medio de comunicación, medio político, ni prebendas económicas, ni partidas presupuestarias se dedican. Es un serio problema de salud pública que tiene, sin embargo, un margen para actuar muy cortito. Además, yo en mi vida personal tuve la desgracia de encontrarme con un suicidio de un hombre, creo que esto no lo he contado nunca públicamente, pero hoy que tengo a Junivel aquí, pues lo voy a hacer público de una manera muy concreta. Y es, me encontré en una situación donde en una escalera un señor mayor de unos 82 años, un taburete cerca de una ventana, había dejado colocados sus zapatillas de casa de franela, colocados perfectamente con un escrito, había dejado el boli, las gafas bien colocadas, y yo pensé que el hombre se había dejado incluso el tacatá. Estaba recientemente operado de un problema en la cadera y la ventana abierta. Y bueno, pues cayó de tal manera que era difícil incluso verle y sacarle. Los bomberos tardaron en sacarle aproximadamente unas 5 horas. Y es la primera vez que me encontré con una situación de suicidio tan brutal con un hombre de 78 o 80 años. A mí eso me llamó la atención. Curiosamente, 3 años después conocí a José Manuel, a Gorri le conocía ya hace mucho tiempo. Y es una cosa que me interesa mucho porque sigo con datos. Por cada suicidio consumado hay 20 intentos de suicidio y entre el 30 y el 40% de los que lo consiguen lo habían intentado previamente. No voy a dar más datos porque prefiero hablar con quien sabe más de esto que yo. Muy buenas tardes, Junivel. Buenas tardes, muchísimas gracias por dar voz a este problema tan grave y tan importante. Para nosotros es una obligación. Y también tenemos a un conocido ya, que le habréis visto en un vídeo también anterior, que es al letrado argentino, que hemos compartido con él y nos ha contado un poco cómo ha funcionado todo el tema de la justicia en Argentina. Rubén, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido otra vez de nuevo. Buenas tardes y gracias por la invitación, Rubén, porque siempre es bueno aprender otros temas fuera del derecho, ¿no? Pues en primer lugar, lejos de datos y de estadísticas, me gustaría en primer lugar, siempre comenzamos así, y con tu permiso, Junivel, vamos a seguir haciéndolo, y es, ¿quién es Junivel Lancho? Bueno, pues soy psicóloga clínica y llevo ya muchos años, más de 30 como profesional. Soy la directora clínica de un hospital de día de trastorno mental grave aquí en Madrid. Y bueno, como habéis dicho, pues fui una de las impulsoras del teléfono de ayuda a la prevención al suicidio creado desde La Barandilla. Y ahora pues era la coordinadora del teléfono y ya, bueno, cuando salió el 024 el año pasado, pues nosotros decidimos que nuestra herramienta era el teléfono para esos momentos de crisis, que ya si estaba el del gobierno, nosotros tendríamos que hacer otra cosita más, que es más importante. Después de haber recibido más de 8.500 llamadas, donde casi todas lo que nos decían cuando nosotros estábamos en una llamada de 1 hora, hora y cuarto, como a veces, nosotros decíamos, hemos parado a lo mejor este momento de crisis y de acción, pero ahora necesitas terapia. Y claro, con lo que nos dábamos era que terapia me han mandado al psicólogo dentro de 3 meses. Si voy al psicólogo en la Seguridad Social, me ve 12 minutos. Entonces eso no sirve para nada, lógicamente. Pues bueno, desde ahí apostamos, desde La Barandilla, decidimos, venga, ¿qué hacemos más? Pues creamos el área de atención y prevención al suicidio, pero de forma ya presencial, haciendo terapias, grupos también psicoeducativos, de padres y de chavales y de personas también ya adultas. Lo creamos junto con la Fundación Asispa, que también se dedica al mundo de los mayores. Y bueno, desde ahí siempre el teléfono fue llevado por psicólogos, aunque éramos todos voluntarios, psicólogos especialistas, y ahora pues también en el área también ya no son voluntarios, sino que están cobrando, y aparte también viene otro voluntario, también otro psicólogo voluntario. Dentro de las diferentes entrevistas que se te han hecho ya y que me parecen obras de arte, según el Ministerio de Sanidad, dice que el teléfono C24, que entiendo que habéis arrancado con muy buena intención y con un alma tremenda, dice que atendió a 15.000 llamadas e identificasteis a 290 suicidios. Es decir, ya dentro del mare magnum de 15.000 llamadas, que me parece una barbaridad, dentro de eso es un tema tabú, ¿cómo se identifica a una persona que se quiere suicidar a través de un teléfono?
Hombre, porque te llaman, a veces las llamadas son llamadas con mucha angustia, con mucho dolor, donde al final te dicen, o antes te dicen, es que tengo pensamientos o ideación suicida, ¿no? Ahora lo estoy pasando muy mal y ahora mismo pues no quiero seguir viviendo. Entonces, desde ahí, bueno, pues la labor de la persona que estaba al otro lado del teléfono, el psicólogo o la psicóloga, pues es bueno, es no juzgarle, es dejarle que hable, que se exprese, expresarle que le estamos entendiendo, lógicamente, y que, bueno, que el suicidio se puede prevenir, porque el suicidio es una conducta y como tal conducta se puede prevenir, siempre y cuando pongas los medios adecuados para poder hacer esa prevención de terapia, a base de terapia, o bien también a veces se necesita los fármacos, lógicamente, acudir al psiquiatra, pero siempre la persona que llamaba al teléfono pues ya te decía que yo no quiero seguir viviendo, ¿no? Eso He sí lo he decidido. conseguido alguna vez. Y es duro. Quiero centrarme en un titular que además lo he puesto en negrita y me llama la atención porque es una frase, pero conlleva, creo que, mucha reflexión. Y te voy a hacer una pregunta con respecto a esto posteriormente. Un intento de suicidio, dices, no es una llamada de atención, es un grito de socorro. Sí, porque la persona que dice me quiero suicidar es una persona que quiere dejar de sufrir de ese dolor tan grande que lleva acumulado durante un tiempo, porque el llegar al suicidio es un proceso. Entonces es, cuidado, es quiero dejar de sufrir, no quiero, a lo mejor, no quiero morirme, sino dejar de sufrir este momento, estos momentos que llevo ya años con este pensamiento a lo mejor rumiante en mi cabeza que me dice, bueno, pues la vida no vale la pena, tú no sirves para nada. Entonces es eso, no son llamadas de atención, sino son llamadas de socorro, llamadas de auxilio, ayudarme, ¿no? De alguna forma. ¿Hace falta una ley nacional de prevención del suicidio? Sí, es de las cosas que llevamos pidiendo nosotros y otras asociaciones más y bueno, y profesionales, porque no tenemos una ley nacional de prevención del suicidio. Hay en algunas comunidades autónomas sí que han hecho esos planes, Madrid también le ha hecho, pero bueno, necesitamos que haya un consenso entre todos para que una persona de Soria o de Teruel o de Palma de Mallorca pueda tener esa atención, esa persona que tiene ese pensamiento, esa ideación o esa conducta que ya ha hecho el intento autolítico, pues le podamos atender en cualquier sitio de España y sepamos todos, los profesionales, psicólogos, bomberos, guardias civiles, policías, psiquiatras, médicos de atención primaria, que todos tengamos un protocolo de actuación, también en los colegios, lógicamente. Entonces, por eso pedimos ese Plan Nacional de Prevención del Suicidio. ¿Qué es, aunque el título ya lo dice todo, qué es No puedo con tanto dolor y por qué este libro? A ver, yo tengo que dar las gracias a la Esfera de los Libros y en particular a Carmen Fernández, que fue la editora, la directora de la editorial, que bueno, pues confió en la barandilla. Desde la barandilla, bueno, yo nunca había escrito, no había escrito nunca ningún libro y nunca me lo había planteado. Entonces, bueno, desde la asociación me dijeron, no, venga, tienes que escribirlo, tienes que hacer algo. Ella también dijo, venga, sabes bastante sobre el suicidio, escribe algo sobre el suicidio. Y bueno, desde ahí ellos me dejaron libre para que yo del libro hiciera, lo pusiera como quisiera. Entonces, bueno, yo entiendo que, porque el último capítulo es el suicidio, entonces entiendo que la persona que llega a un suicidio, a un intento de suicidio, es un proceso por el cual ha transitado durante mucho tiempo. Y entonces empecé que, bueno, pues lo primero, lo más importante es la educación. Y desde ahí empezamos desde la infancia. Si nosotros hacemos niños, adolescentes resilientes, bien empoderados y, bueno, pues con unas buenas bases de valores y yoicas, ¿no? Pues es más difícil que puedan después de adolescentes, como estamos viendo que hay cifras de adolescentes. Nosotros ahora al área nos vienen muchísimos adolescentes, nos llaman, mi hijo con 15, 16 años está teniendo pensamientos de suicidio, tutores que también nos lo dicen con las autolesiones. Entonces, bueno, pues es un proceso. Entonces empecé desde ahí, desde la educación,
Luego empecé desde el trastorno mental a hablar de los adolescentes, de edades más tempranas. Y el final, pues, es como la persona pues, puede llegar a hacer un suicidio, ¿no? Hay mucha diferencia, y esta pregunta la hago desde la más absoluta ignorancia porque he leído mucho sobre el tema del suicidio, trastorno mental, gracias a mi buen amigo Gorri, y la hago porque entiendo que es una pregunta que puede surgir a cualquier persona que nos vea. ¿Hay mucha diferencia entre la problemática de llegar al suicidio entre un adulto y un adolescente? A ver, no... todos pasan, tanto el adulto como el adolescente, por un periodo de un tránsito de depresión. Por eso nosotros decimos que la prevención es lo importante. Si nosotros sabemos prevenir esas depresiones y hacemos que esa depresión no se enquiste para llegar a ese momento de tanto dolor, llegar al sufrimiento, llegar al vacío, a la soledad, pues lógicamente no se tiene por qué dar el suicidio, el intento autolítico. Entonces los niños también pasan por ese proceso. Los niños llegan al suicidio también más, pues a lo mejor por malos tratos de los padres, el sexo, drogas, el bullying, el ciberacoso, que eso es muy importante, se está viendo muchísimas muertes o intentos de niños que están siendo acosados en los colegios, que también es otra cosa que hay que poner ahí una gran contención. Entonces, es lo mismo, tanto el adulto como el niño pues pasan por ese proceso de soledad, de vacío, de no querer, de no tener ganas de vivir y bueno, pues existen una serie de señales que, como decimos, el suicidio no es debido a una causa solo, es multicausal y multifactorial. Entonces, sí que puede ser el detonante, pues en un niño, por ejemplo, pues el que le estén haciendo bullying, el que haya dejado a la novieta o al noviete, pero eso no es, igual que en un adulto, como se dijo, que los suicidios eran o bien porque se habían quedado arruinados o que las personas les habían echado el trabajo. No. A ver, aparte de que le han echado el trabajo, pues tiene otra serie de problemas, pero ese ha sido el detonante. Entonces, sí, más o menos se transita por ese mismo dolor, de diferente forma, lógicamente, pero sí. Mi amigo, ya le puse a Rubén Meloni, sabiendo que iba a entrevistar hoy a Junivel, me ha pedido si podía realizar desde su punto de vista profesional como abogado argentino en ejercicio alguna pregunta relacionada con el tema del suicidio. Todo tuyo. Bueno, la pregunta que le voy a hacer se me acabó de ocurrir en función de la interesante explicación que nos dio la licenciada, ¿no? Y relacionada con mi tema. Si existen estadísticas relacionadas con suicidio o intentos de suicidio entre litigios de progenitores. O sea, que haya habido malos tratos por parte del progenitor. Que pueda haber habido cualquier causa entre ellos. Entre los padres, con entre el hijo. Los padres. Hombre, estadísticas, aquí nosotros tenemos, para los niños, tenemos la Fundación ANAR, que se ocupa de niños y hasta los adolescentes, y luego está, bueno, que es mundialmente conocido, Save the Children. Entonces ellos sí que tienen estadísticas de esos niños que a lo mejor tienen intentos de suicidio, que han sufrido bullying, y sí que se sabe qué niños están teniendo malos tratos. De hecho, nosotros ahora aquí cuando tuvimos la pandemia, sí que los malos tratos intrafamiliar, el acoso intrafamiliar, sí que se dio bastante, porque bueno, estaba el niño más tiempo en casa. Entonces, si había malos tratos en casa, antes los niños se van al cole, pues en ese momento, en todas esas horas, el niño no estaba en casa, pero al estar sí que se han dado bastantes casos del acoso en la familia. ¿Y han detectado denuncias que no han sido verdaderas? Eso ya no les sabría decir. Eso ya no sabría decir que si hay más denuncias que sean verdad o que no sean verdad. Eso ya ahí, en ese campo, no lo conozco. Gracias. Hay una cosa que me llama la atención porque como estoy muy ligado antes de hacer la entrevista, pues le he dicho a Junivel cuál es mi enlace con el tema del suicidio, como conozco a José Manuel, a Gorri. Yo todo lo llevo muy ligado al tema de las denuncias de violencia de género, el tema del maltrato, la alienación parental y todo el sufrimiento que hay en un proceso de separación y guardia y custodia cuando se utiliza de forma fraudulenta la ley integral de violencia de género.
Y voy a ligar esto con la pregunta siguiente, y es, igual que se está publicitando tan brutalmente, que hasta cierto punto me parece normal para solventar un problema al que le llaman lacra, pero se está utilizando de forma fraudulenta una ley, dinero público, ¿creéis que se debería fomentar como prevención el hablar más de suicidio? Y por tanto, en esta pregunta es, ¿son culpables los medios de comunicación, los políticos, de ocultar este problema que parece un tabú peligroso de hablar porque parece ser que se va a fomentar, y en vez de fomentar podríamos ayudar a diagnosticar y prevenir? A ver, eso es uno de los mitos que está en torno al suicidio, el efecto llamada, que si hablamos de él, uno se va a suicidar más. Eso no es real, quiero decir, ya no, eso es falso. Quiero decir, el hablar del suicidio lo que permite es prevenir, lo que permite es que las personas estén informadas, sepan cuáles son esas señales que puedo ver en mi familiar, mi amigo, mi hijo que está sufriendo, puede estar sufriendo, tener esos pensamientos, esa ideación suicida antes de que aparezca. Entonces, el hablar siempre, nosotros, José Manuel Dolader dice, aunque se hable mal, pero el caso es hablar, quiero decir. Eso lo dijo en la entrevista que hicimos con él en el estudio. Sí, entonces, claro que es bueno hablar. Lo que pasa es que también hay que hablar con rigor y con ciencia y con evidencia. También lo del efecto llamada, yo ahora sí que lo vengo diciendo, tenemos que tener mucho cuidado con los adolescentes. Quiero decir que cuando informamos de que ha habido un suicidio, por desgracia estamos teniendo últimamente, 3 suicidios ha habido de las 2 gemelas y ahora del otro niño, el otro chico adolescente. Sí que en los adolescentes no podemos hacer informar diciendo todo pelo de señales de cómo ha sido, dónde ha sido, qué ha hecho, qué no ha hecho. O sea, simplemente hay que informar y decir, este niño o esta niña se ha suicidado. No hay que decir ni cómo, ni dónde, ni nada, sino qué mal lo debía estar pasando este pobre chaval o esta pobre niña que no llegamos a tiempo. O sea, la sociedad no llegó a tiempo. Quiero decir, la sociedad somos todos, amigos, padres, colegio, el entorno. Entonces, decir que esos niños, ese entorno, que sepan que de esto se sale, que esto se puede prevenir y que tienen que pedir ayuda y que hay sitios donde se les puede dar ayuda. Y se olvida uno de cómo ha sido y dónde ha sido, porque eso sí que puede ser, de cierta forma, en las adolescentes, un poco efecto llamada por eso de, bueno, pues si este lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Quiero decir, la impulsividad, porque nosotros, por ejemplo, ahora en el tema de las autolesiones, el cutting y demás, que hay cantidad de páginas en Internet que les informan cómo te tienes que cortar para que no te vean, dónde es más daño, dónde sientes menos dolor, más dolor. Pues claro, cuando tú tienes un problema, pues te dicen, tú vas a las redes y te dicen, mira, pues si tienes tanto dolor, haz esto que se te va a quitar el dolor y te vas a olvidar. Pues esto es igual. Una pregunta enlazada con esto y termino para dejar a mi compañero que va a intervenir ahora. ¿Tenéis programas de atención en los colegios para dar charlas sobre suicidio? A ver, en los colegios sí que se está haciendo, aquí en la Comunidad de Madrid sí que se está intentando, hay un protocolo de actuación cuando un niño sabes que ha tenido un intento o que, que ha habido un suicidio dentro del colegio. Tendría que haber más charlas, pero igual que tiene que haber en los colegios más asignaturas de inteligencia emocional, que no la tenemos, y entonces tenemos que enseñar a los niños a que sepan lidiar con el enfado, con la tristeza, con el agobio, con la frustración, y eso ahora nuestros niños no saben hacerlo. Aprovechando esto y que te tenemos aquí, si una madre o un padre ve este programa y se quiere poner en contacto con vosotros, ¿qué tiene que hacer? Pues llamar al 911-385-385, así de fácil. Y un centro, de la misma manera, un centro que le guste por ejemplo, este tipo de charla y que quiere que vaya Junivel, Lancho o cualquiera de sus colaboradores al colegio, de la misma manera pueden igual, hacerlo. Sí, se ponen en contacto, que es el teléfono de la barandilla o es el teléfono también ahora del nuevo área que tenemos, que es el mismo teléfono que nosotros teníamos de atención a prevención al suicidio, o sea, no le hemos cambiado. Y también por la página web de la Asociación La Barandilla. Escuchas el programa de José Antonio Ruiz de La Hermosa.
Estamos nuevamente con una persona que nos ha traído su libro. Uy, estoy que lo tiro. Junivel Lancho, Buenas está aquí tardes. a mi izquierda. Buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, pues Junivel ya ha sido entrevistada antes por Jesús Muñoz y bueno, me ha pasado el testigo porque yo también tenía ganas de hablar con ella. O sea, no es que Jesús haya dicho, bueno, pues se queda, no. Es que yo le he pedido terminar la entrevista, hacer una segunda entrevista que va a continuación de la primera. Y bueno, pues teníamos una serie de preguntas en común, Jesús y yo, pero luego yo personalmente tenía mis propias preguntas. Y eso es lo que quería yo hablar con Junivel. No la voy a tener mucho rato. No, por Dios, no. Que van a ser 20 y tantos minutos como mucho. Y bueno, yo estaba escuchando la conversación. Junivel es una persona que cree seriamente en los protocolos. Yo como profesional de la sanidad creo en otras cosas, no precisamente en los protocolos, porque la psiquiatría o la psicología es una cosa, pero en el tema sanitario los protocolos han alejado al paciente de quien tiene que curar su salud. Sin embargo, creo que en este tema los protocolos sí pueden ser muy útiles. También me ha llamado la atención que ha estado hablando de que haya una legislación concreta sobre este tema, una legislación que recoja muchos aspectos, sobre todo lo que pueda significar prevención, ¿no? Sí, creemos que este tema, al ser una conducta, puede ser prevenible y al ser prevenible tenemos que hacer todo eso que es la prevención, ¿no? Con más charlas, con más sensibilización, dar más información, formar por ejemplo, a los profesores, formar al médico de familia, que es el primero que a lo mejor puede detectar que una persona puede tener un pensamiento, una ideación, porque, bueno, uno se deprime, uno no se encuentra bien y al primer profesional que acudes suele ser en atención primaria, ¿no? Entonces, sí que creemos que es necesario el que haya esas formaciones, igual que también para psicólogos y para psiquiatras, porque en la carrera de psicología no nos forman ni nos hablan del suicidio, igual que a los psiquiatras. Sí, bueno, pues respecto a eso, antes lo ha comentado y hemos hablado del grave problema de los suicidios infantiles que tenemos. Pero es que yo soy muy crítico en cómo funciona actualmente lo que es el sistema de enseñanza en este país. Los profesores están más preocupados de enseñar ideología que de enseñar geografía. Y quizá ese sea uno de los grandes problemas. Claro, yo, por los años que tengo, más que la entrevistada, bastantes más, y muchísimos más que Jesús, he vivido otra época en la cual, curiosamente, todos estos problemas que actualmente surgen en la escuela, surgen en la sociedad, surgen básicamente porque, bueno, antes la educación, los niños la recibíamos en casa y la cultura la recibíamos en la escuela. Y lo que pretende el sistema actualmente es otra cosa. Y esa cosa quizás sea el fallo. Y bueno, eso puede ser la causa de que dos niñas de 12 años intenten suicidarse, de que otro niño salte al vacío siendo perfectamente poseedor de las necesidades, los conocimientos de que va a fallecer, es decir, él sabe que va a morir. ¿Cómo es posible que en una sociedad tan adelantada como la nuestra, donde todo está visto para sentencia, digámoslo así, los niños se encuentren en esa situación tan crítica? A ver, pues porque a veces en esta sociedad en la que estamos, de las prisas, de Internet, de las pantallas, que eso es un daño que está haciendo muy grande a nuestros niños y a nuestros adolescentes. El que en los trabajos a veces no hay esa conciliación, lógicamente, para estar en casa. El niño con 12 años, por el sistema que tenemos ahora educativo, sale del colegio a las 3:15 y se va a su casa. Quiero decir que, y normalmente, ¿qué padre hoy en día, no siendo que sea funcionario,
llega a casa a las 3:30 de la tarde. Entonces nos estamos encontrando con niños que están solos hasta a lo mejor las 6:30 o las 7 que puede llegar, más, ¿no? o más, que puede llegar el padre o la madre. Claro, con ese gran animal que tenemos ahora, que es el teléfono, que son las redes sociales, que es Internet, pues ese niño que hace se conecta normalmente a Internet y a páginas que no debe conectarse, porque tampoco su cerebro en esos años está preparado para coger una serie de informaciones que está viendo en esas pantallas que no le van a... Lo que le van a dotar es... esta mañana hemos tenido un programa sobre... lo que está viendo ahora de el sexo y las violaciones en chavales y en niños, gente jovencita, pues hablábamos de esa necesidad de adicción, que eso es una adicción, y estar en tantas pantallas, en toda la pantalla, eso es una adicción. Entonces también eso lo que hace es que el niño esté solo, está más solo que antes. Ha habido también el problema que hemos tenido en estos 2 últimos años de la pandemia, el que los niños han tenido que cambiar sus hábitos igual que los adultos, que los padres también han entrado en un proceso de que no sabías qué iba a pasar, de un poquito de la adversidad, del miedo, de los duelos no haberlos hecho con familiares. Quiero decir que todo eso ha influido también en los niños, aunque también estábamos viendo antes del 2020 que también había muertes por suicidio. Pero sí, la dejación de ciertas funciones parentales por no tener tiempo, por que vamos todos muy deprisa, no estamos prestando la atención adecuada ni educando de una forma adecuada a nuestros menores y a nuestros adolescentes. No, a los menores, porque cuando salgo a la calle observo pues en un restaurante, yo estoy en una mesa, en la mesa de al lado hay una pareja con un niño pequeñísimo, mejor un niño que tenga pues menos de 2 o 3 años inclusive, y cuando el niño empieza a molestar, según lo que piensa la gente en general, que yo no entiendo que el niño está molestando, el niño está pidiendo que se le atienda, pues le ponen el móvil. Efectivamente. Entonces no podemos decir ahora que un niño con 12 años está adicionado al móvil porque son sus padres quienes lo deciden. Claro, es así. Pero por eso, porque también los padres no están teniendo la información adecuada, que yo creo que sí que es necesario que haya escuelas de padres en los colegios, en el jardín de infancia, para que sepan cómo tratar a ese niño según en las etapas que va pasando. Si un padre supiera que el tener a su hijo enganchado a las redes sociales y a los móviles y a todo dispositivo electrónico, lo que está creando es una adicción, que se crea el mismo mecanismo que crea la cocaína en el cerebro, ningún padre creo que le daría a su niño cocaína para que estuviera bien. Entonces estamos inundando al cerebro de dopamina, que es la necesidad del placer, la necesidad de que quiero más, y eso estamos haciendo un grave prejuicio y bueno, estamos viendo lo que nos está pasando ahora. Nos decía el profesor del doctor Francisco Ferre, la cantidad de consultas que están teniendo en adicciones, no adicciones comportamentales, no por drogas, sino por estar en las redes. A la tecnología. Sí. Quizá entonces el problema sea, por un lado, el factor económico, indiscutiblemente, que hace que padre y madre salgan a trabajar, pero quizá también yo conozco parejas que tratan de organizarse de manera que los niños no estén solos, porque quizá los padres no se dan cuenta, o ese es uno de los principales problemas, no se dan cuenta de que a la que se casan y tienen un hijo están formando una familia y la sociedad ha destruido la familia. La familia está siendo destruida por la sociedad y por el sistema, y al final eso lo pagan los niños, ¿no? Porque todas esas separaciones, divorcios, que vienen consecuentemente a que el padre, su dinero es suyo, la madre es suyo, y en cuanto pueden y no se van bien, se separan, sin pensar en los hijos. Luego hay un 70% de adolescentes que tienen problemas, ¿no?
Sí, a ver, las separaciones, como todo, a veces se piensa poco en los hijos. Quiero decir que también habría que pensar más en los niños, ¿no? Para hacer si eso, pues hacer una buena separación, pero sabemos que a veces los hijos son la moneda de cambio en los divorcios y eso es lo que no debería de ser, bueno, consentible en ese sentido a nivel moral o a nivel, bueno, pues yo como padre quiero lo mejor para mi hijo, yo como madre quiero lo mejor para mi hija o para mi hijo y bueno, vamos a separarnos bien, ¿no? Porque eso son cosas que los niños sufren, que los niños, los adolescentes también, el ver en su casa ese maltrato a veces entre el padre y la madre, que se llevan mal, eso tampoco no es positivo y eso también el niño está ahí como mamando una serie de enfrentarse a los conflictos desde la agresividad que no es lo adecuado, lógicamente, para más adelante, ¿no? Para crear esos niños que lo que decimos, si tuvieran una buena inteligencia emocional, se les educara más en emociones, bueno, sabrían lidiar mejor con todo lo que nos viene ahora, porque nos vendrán muchas crisis más, aparte de la del COVID, y el niño, el adolescente, el adulto joven va a tener que saber lidiar con ello. Y bueno, también el no decirles, que muchas veces nos dicen no tenemos esperanza porque estamos peor que nuestros padres. Yo creo que también hay que dotarles a los chavales, a los adolescentes de esperanza, decir las cosas pueden cambiar, pero tenéis que trabajarlo, tenéis que esforzaros. Ahora la ley. Vivimos en una cultura del por no eso esfuerzo. Del no esfuerzo, por eso, pero eso hay que inculcarlo ¿desde dónde? Desde la familia, hay que inculcarlo. Pero la destrucción de la familia Claro. es el principal problema. El suicidio es un grave problema. Para mí es uno de los problemas fundamentales de la sociedad. Pero desde luego la destrucción programada de la familia, destrucción programada de la familia y de la sociedad es la que está causando verdaderamente el problema. Ese problema se traduce en que hay una gran cantidad de jóvenes que al final no tienen valores y como no tienen valores tampoco tienen futuro. Ellos entienden que no tienen futuro. Ese es quizá el principal problema que les lleva al suicidio. Hombre, sí que un factor de riesgo es cuando hay una pérdida de valores, cuando hay un aislamiento del entorno, tanto familiar como del colegio, de los amigos. Y sí que, pero también lo que tenemos que decir es que no todos los adolescentes tienen esa pérdida de valores, que hay adolescentes que se preocupan mucho, que hay adolescentes que ayudan a otros, que están en ONGs. Quiero decir que hay una parte que están perdiendo esos valores, bueno, pues porque a lo mejor en casa no se los están enseñando, pero que tenemos que decir que no todos los adolescentes tienen problemas, no todos los adolescentes. Todos, ¿no? Por eso pero estamos que yo hablando de que hay un gran porcentaje. Sí, hay un porcentaje, Entonces, pero para eso lo único que tenemos que hacer es educación, sensibilización, informar a los padres, informar a los profesores, que bueno, que sepan que de esto se puede salir. De todas maneras, como yo soy partidario de que la educación es en casa, la cultura es en casa. No, claro, digo la información también en el colegio, que bueno, pues que haya charlas sobre salud mental, que los niños sepan qué es salud mental, que hay personas que pueden tener problemas, que se pueda hablar del suicidio, que se pueda hablar de diferentes tipos de emociones por los que van a transitar, o sea, eso es así. Yo tengo entendido que el porcentaje de suicidios ha subido espectacularmente y el número de suicidios como tal también exponencialmente. Las cifras, a mí lo que me dicen es que ha subido básicamente en jóvenes, sí, muchísimo, no mucho, sino muchísimo, muchísimo. Y también en personas que han sufrido un desarraigo familiar, básicamente desde mi punto de vista los divorcios, sobre todo los divorcios traumáticos, llevan a muchos hombres al suicidio. Y ya sé que usted tiene la respuesta en ese sentido de la educación, de la cultura y de culturizar a la gente, pero vamos a ver, yo le voy a hacer un planteamiento muy sencillo. Yo vivo felizmente casado, tengo unos hijos y de repente mi esposa, por lo que sea, decide separarse de mí. Y la mejor manera, lo que le va a decir su abogado es plantarle una denuncia de violencia de género, con lo cual le echas a la calle de casa, le quitas a sus hijos
y bueno, y económicamente lo va a ver fatal. Según mis estadísticas, ese es quizá el grupo de afectados por el intento de suicidio más grande, ahora mismo en crecimiento, junto con el de jóvenes. Independientemente, hay gente que ha nacido para suicidarse, porque eso se lleva en la sociedad, o sea, la sociedad hace que determinadas personas vayan al suicidio, eso lo tengo yo muy claro. Yo, a lo mejor usted, yo es que, por desgracia o por suerte, no he vivido toda mi vida en Madrid, ni en España siquiera. He vivido en situaciones límites, como pueda ser Sarajevo, Afganistán, el Líbano o Djibouti. Y he conocido otras culturas y otras gentes con otros problemas. Por supuesto. Y los comparo. O sea, yo me gusta ver, observar, oír y comparar. Y entiendo que el problema en España no es solo que usted se preocupe con esos protocolos. No, llámame de tú, por favor. Sino cosas más graves. ¿Cómo podríamos ayudar a la gente? Porque a mí me preocupa mucho esa gente que en un momento dado se encuentra que ha pasado de una vida más o menos buena, eso sí, muy sacrificada por su trabajo, sus acciones, etcétera, a una situación en la cual le han quitado todo. ¿Cómo podemos ayudarles? Hombre, yo creo que pidiendo ayuda psicológica, o sea, lo primero es pedir una ayuda psicológica para que yo pueda lidiar con todo esto que me está pasando. Y entonces desde ahí, bueno, pues no entrar en ese terreno resbaladizo de la depresión, sino que puede ser tristeza, pero no entrar en ese mundo y bueno, y empezar a trabajar a lo mejor la aceptación para poder lidiar con todo esto cuando es algo que eso está así y que, bueno, pues me he separado, mi mujer se ha ido, no me tienen... Hombre, yo creo que también con todo esto hay que tener cuidado con cómo se está ahora haciendo eso, lo que tú decías de que te lo quitan todo, que pongas una denuncia por violencia de género. Yo creo que ahí tendríamos que dar también esa información, que bueno, que no todo es eso, que eso no, a veces no es verdad. Muchas de las denuncias, a lo mejor algunas de las que se hacen, no ha habido esa violencia. Entonces yo creo que los hombres que lógicamente no han ejercido esa violencia, yo creo que tienen que hablar, tienen que decir y se les tiene también que dar voz a que se puedan explicar. Aquí en este programa se les da voz. Por eso. Voz, de hecho, de muchos de nuestros oyentes los traemos. Yo tengo un armario como ese lleno de expedientes de gente que, bueno, desde los 3 millones, solo desde que el señor Zapatero puso en marcha en 2004, el 28 de diciembre, la ley de violencia de género, solo ha habido 3 millones de denuncias. O sea que de los 24 millones, 20 millones de españoles, o 21, pues ya sabemos que 3 millones son maltratadores, más los que están sin denunciar, que son aproximadamente los que se han denunciado el 25%, porque no hay nada más que ver las estadísticas de quiénes matan a las mujeres y en qué condiciones. En fin, yo la verdad estoy convencido de que ustedes tienen una gran labor, que la barandilla hace un gran trabajo. Yo creo que el señor Dolader, al cual conozco y entiendo que es un gran profesional y que está haciendo una gran labor, y usted también está haciendo una gran labor, porque tiene una labor muy difícil por delante, y es que está usted luchando contra las estadísticas. Por eso nosotros a veces sí que hablamos de las estadísticas, pero lo que queremos decir siempre que las estadísticas son personas y son familias que están sufriendo y que se van a quedar sufriendo ese duelo. Entonces que pongamos ese interés más en las personas, que bueno, que las estadísticas están ahí, pero que son personas que necesitan ayuda, que es un grito de desesperación cuando una persona intenta un suicidio y que bueno, que debemos de ayudarles. Yo la verdad es que todo lo que se pueda hacer se hará y daremos voz a todos los que haya que dar voz, porque es un tema muy preocupante. Creo que usted se lo ha tomado muy en serio y que está haciendo una gran labor. Aparte que la barandilla está haciendo una gran labor. Recordamos a la gente que el área de prevención del suicidio de la barandilla
Ustedes pueden llamar al 911-385-385, aunque ya haremos un comentario sobre todo esto. Y bueno, pues lo único es agradecerle este libro. Junivel, espero que pueda ayudar a alguien. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero bueno, pues Junivel, gracias en nombre del que se pueda salvar gracias a este libro. La verdad es que con esa intención se ha hecho, que le pueda ayudar a alguien. Así que amigos, gracias a vosotros. Pues después de darle las gracias a Junivel, pues darle las gracias a ustedes por estar al otro lado del micrófono. En este lado estoy yo y en el altavoz están ustedes. Y continuamos con nuestro programa como todas las noches.